Y como siempre, nuestros queridos suscriptores, es una emoción preparar nuestros temas y hoy tenemos un invitado de oro. Es el doctor Carlos Yesí Soto, presidente de la Asociación Latinoamericana de la Tuberculosis. Es un hombre que tiene una historia de vida inspiradora. Bienvenido, doctor Carlos Yesí Soto. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Muchísimas gracias. Qué emoción, Magda, tenerte en el set de Charlas con Marrón. Es todo un placer para mí esta invitación. Me siento honrado de estar aquí para contar mi historia de vida, para contar a ti y a tus suscriptores parte de mi experiencia. Seguro que va a ser muy provechoso para todos. Fabuloso. Y como siempre tenemos a nuestra doctora de la casa, la doctora Pilar. ¿Cómo estás, Pili? ¿Cómo ha sido tu semana? Bienvenida. Y hoy con nuestro invitado especial, Pilar. Gracias, hermosa. No, pues feliz y honrada, porque de verdad que es una historia inspiradora. Si las historias de superación y éxito impactan cuando es una historia de vida que está tan cerca, pues es mucho más emocionante, porque seguramente nos va a ayudar a crecer y a tener una mirada distinta, no solo de la enfermedad de la tuberculosis, sino de lo que es superarse, migrar, y bueno, ya nos contará más adelante. Claro que sí. El doctor Carlos Yesí es químico de profesión, estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se graduó como doctor, y también estuvo laborando, o me lo va a corregir el doctor Carlos Yesí, con la Universidad de Zaragoza. Sí, la Universidad de Zaragoza en España. Universidad de Zaragoza en España. Doctor Carlos Yesí, pues no sé, te has pasado toda tu vida estudiando, ¿es lo que más te gusta hacer? ¿O qué soñabas, qué imaginabas cuando joven, cuando chico? ¿Qué había en tu cabeza? Bueno, cuando yo era niño, tenía los deseos de todos los niños. Ser futbolista, o ser bombero, o ser de pronto lo que era mi papá, o ser policía. Sí, ni futbolista, ni bombero, ni policía, a ver. No, pero digamos que la vida me ha ido llevando por el camino en el que estoy ahora y pues me siento muy, muy orgulloso y me siento una persona con muchísima suerte. Pero imagínese, doctor, o sea, eres químico de profesión, sí, y todo lo que has hecho, no te quedaba tiempo para el fútbol y tampoco para jugar a los bomberos. No, sí jugué mucho fútbol cuando niño, jugué básquetbol y todo eso, pero a la su vez también estudiaba mucho. ¿Y por qué estudiaba mucho? Pues porque mis padres, que eran las personas que tenían muchísimas limitaciones, sí, tenían algo muy claro, que la educación era el futuro para sus hijos. Bien. Sí, se preocuparon muchísimo porque nosotros fuéramos al colegio y lo hiciéramos bien. Y les inculcaban, o sea, esto era algo de todos los días. Mi hijito, recuérdese que tiene que ser el mejor en la universidad. Sí, no tanto eso. Resulta que mi madre, cuando era niña, era adolescente, ella trabajó como, siendo muy, muy jovencita, como ayudante de la profesora del pueblo, de su pueblo, allá en el Tolima. Yeah. Y entonces, cuando ella terminó, porque en ese entonces no se puede hacer sino la primaria y un par de cursos extras en el bachillerato, pero no era bachillerato, le enseñaba a los niños del pueblo a leer y escribir. Y ella, ¿qué hizo con sus hijos? Hizo lo mismo. Nos enseñó a nosotros a leer y escribir antes de llegar al colegio. Y eso para cualquier niño es una ventaja muy grande, es una ventaja muy alta. Porque tú llegabas con un pasito adelante. Ya destacas. Un pasito adelante. Y eso es una fortuna. Claro, pero y cuando estabas allá en tus momentos de soledad, ¿qué te imaginabas? ¿Que ibas a ser docente? ¿O que...? ¿Cuando niño? Sí, cuando niño, o sea, ya llegó un momento donde ya sabías que no ibas a ser bombero, pero que seguramente en potencia empiezas a sentir la intuición, le llaman, ¿no? Mira, se te facilitaba la docencia, enseñar a otros niños, así como tu mami te dio el ejemplo. Es una cosa muy curiosa, porque resulta que todos mis hermanos estudiaron muy bien su colegio y la universidad. Y yo, al ser el último, ser el menor, para mí era como que tenía que hacerlo. La presión. Era una presión familiar alta.
y cada vez tocaba hacerlo mejor, porque yo tenía muchas mejores condiciones que mis hermanos mayores. Claro. Entonces, eso es otra de las fortunas de la vida, ¿sí? Ahora, ¿qué me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahora? Es una cantidad de combinaciones, pero hay una cosa muy importante. Yo ahora hago investigación científica de punta, a nivel, pues, de biología, que es muy delicada, pero me siento que es una combinación de las profesiones de mis padres. ¿Por qué? Porque mi papá era policía, él en medio de todo era un investigador, y mi mamá siempre estuvo en la casa haciendo los deberes de madre de la época de los 60, 70, 80, que tenía que cocinar. Entonces, y yo observaba mucho a mi mamá cocinando, y yo veía el cuidado que ella tenía para hacer sus cosas, y esa combinación de mirar, investigar y hacer las cosas con mucha dedicación hace un investigador desde pequeñito. Ahí está el laboratorio. Ahí está el laboratorio. Tú dices ir al laboratorio es como estar en la cocina, ¿sí? Es a mezclar y hacer, pero eso ha sido todo un proceso que ha venido de muchas generaciones que han trabajado y le han hecho, y se ha llegado a una fórmula, a una receta en la cual tú tienes que reproducir y mejorar. Tú dices, la vida me fue llevando, ¿no? Se empiezan a presentar oportunidades y tú fuiste tomando esas oportunidades, es decir, esta oportunidad es para mí, y todo se fue enlazando por la ruta de la investigación con esta enfermedad. O en la familia hubo alguien que yo quisiera aprender un poco más de esto para ayudar a alguien cercano. Yo creo que algo tiene que haber en el interior de que sí me impulsaba hacia ese sitio, porque conversando con una tía mía que vive en España, cuando vivíamos en España, me decía que cuando ellas mataban las gallinas en el patio de la casa, yo era como muy interesado en que me dieran los pulmones. Y yo, pero ¿cómo así? Y yo no sabía esa historia. Entonces, pues la tuberculosis es una enfermedad pulmonar, entonces algo debía haber desde que está uno pequeño, de que lo inclina uno. Doctora Pilar, usted se me brincó de una jala. Yo quería saber ese momento en que el doctor Carlos Yesid Soto dijo, voy a estudiar química. Bueno. Que eso fue rotundo. O sea, a mí me parece que todos tenemos un poco de confusión cuando decidimos cuál va a ser la base educativa de formación. ¿Sí? Vale. Pues mira, en mi generación, que era la generación de los años 80, había muy pocas carreras que eran, entre comillas, productivas en este país, para las personas que teníamos solamente cierta oportunidad de hacer ciertas cosas. En Colombia siempre han habido muchos privilegios, sí. Han habido personas que lo han tenido todo, pero han habido personas que nos ha tocado buscar esos privilegios, ¿no? Sí. Entonces, en mi casa, pues estaba el abogado, el médico, el ingeniero y el arquitecto, que eran las carreras productivas de los años 80. Sí. ¿Sí? Falta el economista, pero el economista no le funcionó muy bien a Colombia, a los muchachos que estudiaron. Entonces yo tomé la decisión de estudiar realmente lo que me gustaba. ¿Sí? ¿Y qué me gustaba a mí? A mí se me facilitaba la biología y la química y estas cosas, pero la química yo le veía algo muy interesante porque me iba a explicar lo que pasaba en los fenómenos biológicos. Sí. Desde entonces, la química es algo que explica la materia, la energía, por qué la madera es como es, por qué una nube está compuesta de eso, etc. Yeah. Entonces dije, no, pues juguémoslo, estudiemos lo que a uno le gusta. Y pues de ahí para allá, si tú haces las cosas con pasión y con amor, tú eres el mejor profesional en cualquier campo. Sí. Doctora Pilar, pues esto es muy importante lo que está contándonos el doctor Carlos, porque él escogió su profesión por vocación. O sea, no porque me voy a hacer rico, no porque es que voy a ganar mucha plata si elijo esta carrera, ¿ya? Sino por vocación. Dice él, voy a estudiar lo que me gusta. Que esto es algo que en la formación, o sea, cuando venimos un chico desde el jardín, primaria, secundaria, es lo que se les debe inculcar, pero también entra a jugar ahí la necesidad, donde muchas personas dicen, no, yo me voy por lo que me dé plata como sea, pero fíjate que tú es una parte del éxito, ¿no? Te garantiza el éxito cuando tú haces lo que a ti te gusta.
porque lo vas a hacer con pasión. Sí, hay una, cuando tú preguntas que si en la primaria o en el bachillerato, cómo se llega a elegir ese oficio o esa profesión a la que uno va a dedicar toda la vida, que se puede hacer desde distintas áreas, desde el miedo a no ser visible, desde el deseo de figurar y ser visible, desde esa intención de lucrarme monetariamente, pero tú lo elegiste desde la pasión y luego empiezas a reconstruir, claro, a mí esto como que me gustaba porque fíjate, buscando los pulmones aquí de las aves o buscando eso, entonces de alguna manera tu historia de vida sí dice, claro, a mí esto me gustaba, no sabía tal vez qué era, no sabía que iba a terminar como investigación en semejante calibre con la responsabilidad a nivel de Latinoamérica, pero estaba ahí. O sea, construir un proyecto de vida requiere un análisis, a veces no muy concienzudo, pero siempre hay un análisis de por qué o para qué también quiero, porque quiero servir o qué es lo que voy a hacer. Entonces, también es importante, pues, los maestros son fundamentales cuando uno es una persona adolescente. El adolescente ahora está construyendo. Y yo tenía un profesor de química que dominaba la química, y lo hacía ver tan sencillo, algo que a su vez tiene su complejidad, que yo decía, esto me gusta. A otras personas en otros escenarios pudo haber tenido un maestro de lengua, o un maestro de matemáticas, o un maestro de biología que influyera o hiciera ese mismo ejercicio sobre una persona para decidir sobre su camino. O sea que los maestros son muy, muy importantes. ¿Y recuerdas el nombre? Claro, Álvaro Torres. Qué rico ser recordado así, por dejar ese amor y esa pasión por la De hecho, lo vi hace como unos 10 años y ¿Te movió? Sí, claro, desde luego. Me emocionó. Qué verlo. Rico. Pues doctor Carlos Jessy, ¿y cómo fue ese paso a Barcelona? O sea, te graduaste acá en la Universidad Nacional. Sí. Y nos contabas detrás de cámara que tú veías a tus docentes, a tus mentores, a tus profesores y decías, yo también deseo ser profesor de la Universidad Nacional. Sí. Bueno, cuando yo estudié química, al principio yo no me sentía tan cómodo porque el paso a la universidad fue muy difícil. Yo ingresé muy joven, yo ingresé 15 años en la Universidad Nacional. Wow. Jovencito, muy joven. Entonces yo tenía compañeros que eran muy grandes, eran muchachos ya de 20 años, uno decía, ve a un muchacho de 20 no lo vea grande, inclusive mucho mayores, y el ambiente de la Universidad Nacional en los años 70-80 era un ambiente duro. Sí. Duro, en donde no se entendía el comportamiento de un muchacho de una generación como los 80. Y yo no me sentía cómodo, ¿sí? De hecho, bueno, entonces eso digamos que también forzó a hacer lo que yo hago ahora, porque dentro de la química, pues la química, mis compañeros, mis excelentes compañeros, hacen un trabajo en química, pero yo empecé como a buscar otras áreas dentro de la misma química, ¿no? Y encontré las ciencias biológicas, la biología. Cuando yo empecé a ver las asignaturas de biología, dije, qué bonito. Y yo estoy estudiando química, qué privilegio, porque yo puedo entender la biología desde la química, que es una ciencia más básica. Pero quiero un dato. Le encantó tanto la biología que su esposa es bióloga. No, eso sí. Eso sí, claro. No tanto la biología como las biólogas. Claro, no es distante el amor, o sea, el amor, un amor por todo, por las biólogas, por la ciencia, por la investigación, por la docencia, una persona llena de amor. Bueno, mi esposa sí, definitivamente, y hay algo muy importante, porque muchas veces dicen que aburrimiento, que parejas que tengan la misma profesión. No, a veces es algo que es importante, porque se tiene que entender la rutina de trabajo de otra persona. Las horas de dedicación que yo tenía en mi trabajo cuando éramos novios, ella la entendía porque sabía qué estaba yo haciendo y sabía que eso se dedicaba de dedicación. Y entonces eso también es un privilegio, que lo entiendan a uno y uno entenderlo. Claro. El apoyo para crecer. El apoyo mutuo. Para crecer. Claro, sí. El apoyo mutuo. O sea, esta construcción que soy yo ahora, no soy solo, esto es un montón de gente. Realmente uno lo que hace es dejarse llevar también de la vida. Y qué bonito reconocerlo. Profesor, ¿y usted trabajó con el doctor Patarroyo? Sí.
Sí, claro. Cuando yo terminé los estudios de química, por casualidades de la vida llegué a trabajar al Hospital San Juan de Dios aquí en Bogotá, reemplazando a un compañero mío que se iba a trabajar a la industria. Y llegué allí y pues yo nunca me imaginé que iba a terminar haciendo investigación, que es lo que estoy trabajando ahora y lo que estoy haciendo en la Universidad Nacional, de esa manera, porque fue el sitio de trabajo que había. Yo realmente nunca pasé una hoja de vida cuando yo terminé la universidad. Me dijeron, ahí está ese sitio, eso es como, ese es su destino. Entonces llegué allí y conocí al profesor Patarroyo, una persona que admiro tremendamente, inmensamente. Es una persona que tiene las ideas muy claras y es una persona que para mí ha sido un ejemplo inmenso, porque no me ha enseñado ni un solo conocimiento, no, me ha enseñado actitudes. Me dice, usted tiene que hacer esto, mire a ver cómo lo hace, porque usted puede hacerlo. Uy, cuando a uno le dan esa confianza, es mucho lo que se puede hacer. La confianza. Retándote, o sea, no es compararse con el otro, sino usted verá cómo lo hace y el reto es contigo mismo. Desde luego. Buscando la manera. Y desde luego sacan el diamante que está ahí. Exacto, y desde luego el profesor Patarroyo hace ese ejercicio porque sabe que las personas pueden, y él se rodea de los mejores, se sabe rodearse de gente. Eso me recuerda cuando ve uno algo de la biografía de Steve Jobs, ¿a qué se debía su éxito? El equipo, rodearse de los mejores. Esto es importante. Bueno, iniciamos diciendo que era una experiencia de vida y una historia de vida inspiradora. Los retos más grandes para los logros que has alcanzado. Uy, claro, yo lo tengo clarísimo. Hablábamos hace un rato que cuando yo estaba en la universidad, siempre pensé que yo quería ser profesor del departamento que me formó, que fue el departamento de química. Pero uno no se imagina qué hay detrás de ese trabajo, y es un trabajo tremendamente difícil, el trabajo de profesor. Es un trabajo el de impartir conocimiento, pero no solamente impartirlo, es impartirlo bien. Eso se requiere muchos elementos, entre eso conocer mucho lo que estás enseñando, tener vocación, paciencia y ser una persona absolutamente desprendida, para que todo lo que tú tienes adentro, llevárselo a otros, con gusto, y hay que hacerlo con gusto. Qué hermoso, porque es otra forma de trabajar el desapego, ¿no? Tengo este conocimiento, me lo quedo, no, yo no, tú eres, lo comparto y lo doy de la misma manera que este profesor influyó en ti, tú quieres hacerlo con los otros. Claro, eso es construir sociedad. Y en las investigaciones de tuberculosis, se nos está acabando el tiempo, en las investigaciones de tuberculosis, en este momento donde la gente, o sea, la tuberculosis no ha tenido como tanta relevancia. De pronto en una década sí, pero estaba, no sé, tú me dices, en el imaginario colectivo tal vez estaba como que tuberculosis le da solo a cierto grupo de personas y estaba estigmatizada, y ahora con lo del COVID de pronto la gente dice es tuberculosis, pero no, mejor pasémoslo por COVID, no sé, ¿cómo les hace sentir eso? Voy a dejar un dato. La tuberculosis es la enfermedad que produce más muertes en el mundo por un agente infeccioso de tipo bacteriano. Se mueren aproximadamente 1,5 millones de personas de tuberculosis en el mundo. Más que malaria tiene más muertes por tuberculosis, pero es una de las enfermedades más importantes junto al SIDA y la malaria. Doctor Carlos Yesid, estaba usted hablando de este número alarmante, un promedio de 1.500.000 personas por muerte ocasionada por la tuberculosis. Sí. Aquí, ahora que atravesamos este escenario de pandemia acerca del COVID, en relación con el COVID, tenemos que hubo confusión al principio de la pandemia. Muchos le llamaban que era un virus, otros decían que era una bacteria. Y esto mantenía, pero es totalmente diferente si hablamos de virus o hablamos de bacterias. Desde luego. ¿Cómo lo despejamos? Desde luego, y también es importante reconocer lo que se ha culturizado a la sociedad respecto al asunto. Uh-huh. Sí, bueno, la tuberculosis la produce una bacteria, ¿sí? Que es una bacteria que llega, entra por nuestra vía aérea, está en nuestros pulmones y puede llegar a otras partes del organismo, dependiendo del tipo de tuberculosis que se desarrolle. Pero el coronavirus se desarrolla por un virus. Que es un microorganismo absolutamente diferente. De hecho, los virus se consideran inclusive que todavía existe la discusión de que si son organismos vivos o no.
pero que nos hacen daño, nos hacen mucho daño. Sí, bueno, y estamos rodeados de gérmenes a manera general, doctor Yesid. O sea, si yo, por ejemplo, el papiloma, o sea, no estamos hablando de virus. Otro virus. Sí. Vas en un autobús, tomas una baranda y ahí lo llevas. O el señor se sentó, se levantó, yo también, ahí está en los baños públicos, o sea, sí. Estamos rodeados de gérmenes. ¿Esto no es atemorizante, doctor Yesid? Bueno, sí y no, porque de todas maneras nosotros, la evolución ha hecho que nosotros podamos responder bien frente a toda esa carga de microorganismos que están por todas partes, ¿no? Entonces, efectivamente, si tú te coges una baranda del autobús, pues tienes una cantidad de microorganismos que pueden ser tóxicos, pueden ser patógenos para ti, pero pueden no ser patógenos para otras personas. Depende cómo tu organismo ha estado expuesto durante mucho tiempo a ellos mismos para generar defensas y poder responder frente a ellos. Ya. Doctor Carlos Yesid, cuéntenos cuál ha sido el papel que ha jugado la Asociación Latinoamericana de la Tuberculosis ahora en la pandemia por COVID. Bueno, nosotros realmente somos una sociedad, ¿sí? Realmente somos una sociedad científica y una sociedad científica académica, ¿sí? Lo que hemos hecho, la asociación tuberculosis COVID que existe, porque de todas maneras son enfermedades que afectan a los pulmones, sí. Hasta ahora se están empezando a conocer la interrelación entre ellas. Y ¿qué conocemos, por ejemplo, actualmente? Que un país como Colombia, aunque no se creyera, tiene menor susceptibilidad en su población a que sufra de COVID. ¿Y por qué? Porque nosotros, la gran mayoría de nosotros, desde los años 50, desde atrás, estamos vacunados por la vacuna contra la tuberculosis. Y la vacuna contra la tuberculosis genera anticuerpos que no son solamente útiles contra la tuberculosis, sino pueden ser potencialmente útiles contra otras infecciones. ¿Por qué? Por ejemplo, las vacunas, cuando se está produciendo una vacuna viene una composición, y dentro de la composición viene una cosa que llaman los ayudantes cuando se inocula la vacuna, y muchos ayudantes son extracto de micobacterias, que se llama el agente infeccioso de la tuberculosis. ¿Por qué le echan tuberculosis? Le ponen la tuberculosis en extracto a otras vacunas, pues que despierta la respuesta inmune. Entonces nosotros en medio de todo tenemos como que el sistema inmune un poquitico más alerta para que cuando llegue una infección pueda generar una respuesta de una mejor manera. Por ejemplo, en un país como Estados Unidos o Dinamarca o algunos países de Europa, ellos desde hace muchísimos años, desde esa época, se ha dejado la vacunación contra la tuberculosis, ¿sí? Porque como se superó, entonces pues ya no se va. Entonces ellos tienen un menor, digamos que desde ese punto de vista, una respuesta un poquitico menos fuerte. Ahora, el COVID el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID, es un virus muy, muy complejo que, dependiendo inclusive de una persona a otra, produce un espectro de enfermedad completamente diferente. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y entonces ahí viene también, por ejemplo, lo que es nuestra composición genética. No todo el mundo responde de la misma manera. Por ejemplo, en tuberculosis, la población de color es mucho más susceptible que la población blanca. Sí. Contra el COVID hasta ahora se está empezando a descubrir qué es eso. Entonces puede que las poblaciones de los países del primer mundo que no están vacunadas contra la tuberculosis no tengan ese beneficio, pero tengan dentro de su genética un beneficio mayor, mejora la respuesta contra el COVID. Bueno, Pili, me la pido. Es que hablabas del 1.500.000 de personas muertas por tuberculosis. Hablamos que son enfermedades desatendidas. Sí. Entonces, ¿este número de personas corresponde a estos países latinos? ¿Podemos hablar? Excelente pregunta. La tuberculosis se presenta normalmente donde hay pobreza, ¿sí? Porque puede ser una enfermedad previsible por la vacunación, por el diagnóstico, que es costoso, y por los medicamentos. También influye obviamente la raza. Pero más que todo, los sistemas de salud deficientes, ahí es donde hay más tuberculosis. Ya, porque mira todo este revuelo con toda la cantidad de muertes que ha habido por COVID. Bueno, entonces esto fue una alerta mundial, pero entonces
debería ser una alerta también acá en nuestros países con el tema de tuberculosis. Tienes toda la razón. Esto lo deja uno como... Tienes toda la razón. Por ejemplo, las autoridades sanitarias de todo el mundo se han ido, obviamente, pues porque esto tocaba atenderlo, a poner todo su dinero contra el COVID, pero se nos está olvidando que existen otras enfermedades igual de importantes o con inclusive mayor impacto y que son absolutamente silenciosas. ¿Sí? Lo que hablábamos hace un momento de lo que pasa con la malaria, lo que pasa con la misma tuberculosis en Asia, en África, pues donde hay problemas de pobreza, es absolutamente dramático. Pero cuando se estableció el Plan Nacional para erradicar la tuberculosis en Colombia, ¿por qué es que, o sea, pasaron unos años y como que venía funcionando bien y luego ¡pum!, se disparan los casos detectados? Ok, sí, ¿qué sucede? Lo que pasa es que tuberculosis hace más o menos en los años 80 se tenía un control relativamente aceptable en todo el mundo, pero nosotros nos vino lo que fue la pandemia del VIH. ¿Y qué pasa con el VIH? El VIH lo que hace es disminuir las defensas de una persona. Entonces a una persona coinfectada con VIH se muere no de VIH, se muere de tuberculosis. Una persona que tiene VIH no se muere de SIDA, sino se muere de candidiasis, se muere de las coinfecciones que tiene. Y la tuberculosis pues, es una bacteria que realmente le ha ganado al humano, porque se ha perpetuado y sigue vigente desde hace miles de años que nosotros tenemos una coexistencia. Entonces ahí fue donde fue el problema. Y yo creo que la comunidad científica internacional y sanitaria internacional no ha hecho los suficientes esfuerzos para desarrollar una vacuna efectiva contra la tuberculosis. Además que es muy difícil, se requieren muchos esfuerzos. Y pues hay que ser realistas que el negocio farmacéutico es mucho más importante que el negocio de las vacunas. Bien, es una enfermedad que el tratamiento es largo, es costoso y digamos que está un poco desatendido. Es la queja de algunos pacientes que tras 3 meses de tratamiento luego lo abandonan. Dice, bueno, pero ya va por la mitad. Eso es un problema, eso es otro de los problemas que ha hecho que la tuberculosis no pueda ser controlada, porque se ha creado lo que se conoce como la resistencia antibiótica. ¿Qué sucede? Porque cuando eso se llama la adherencia a un tratamiento, que un paciente llega y se empieza a tomar el medicamento, en un país como Colombia ya empieza a ser algo muy serio, y es que las autoridades sanitarias están controlando que el paciente de tuberculosis se tome el medicamento, porque si interrumpe el tratamiento lo que hace es generar resistencia antibiótica y se va a diseminar dentro de la población cepas resistentes a antibióticos, y eso es un problema terrible que hay ahora en la tuberculosis. No recuerdo el término, pero desde la academia, profesor Yesid, se viene desarrollando la manipulación de bacterias para que ellas también se autodestruyan, como respuesta a este tema de inmunidad como resistencia a los antibióticos. Se fagociten las bacterias. Bueno, eso es lo que se conoce como modificación genética, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo. Que lo que se hace es que uno puede, por ejemplo, manipular las bacterias en laboratorio, pues para que tengan ciertos comportamientos, ¿sí? Pero lo que sucede es que dentro de los ambientes en donde circulan antibióticos se crea resistencia natural, y eso es lo que sucede en un hospital. Eso es lo que se conoce como, por ejemplo, como una enfermedad intrahospitalaria o nosocomial. En las unidades de cuidados intensivos donde se manejan antibióticos, pues ahí eso es una fuente de resistencia o multiresistencia a antibióticos, y eso se puede diseminar entre la población. Entonces ahí es donde viene el control, tiene que haber un control muy estricto. Y volviendo al caso de los pacientes que no terminan el tratamiento, es un tema muy delicado. En un país como Estados Unidos eso es controlado por la policía. La policía es la que controla que el paciente se tome esto, porque si una persona no se toma el medicamento, está haciendo un peligro potencial sanitario público de riesgo alto. Sin embargo, por esta indicación de peligro, imagínate, eso es en Estados Unidos, pero si en Colombia los pacientes diagnosticados con tuberculosis, algunos no son muy juiciosos, muchos que sí, gracias, pero los que no son juiciosos, los que interrumpen el tratamiento, desafortunadamente ellos lo hacen porque se sienten aislados. O sea, si la enfermedad los aísla, imagínate teniendo un policía, esto sería terrible.
pero no hay como las redes de apoyo para garantizar que el impacto, por el mismo desconocimiento de la enfermedad, que el impacto no sea tan grave. Entonces ya sabemos que hay depresión, pero también hay ausentismo. Y ahí es donde viene un trabajo, un esfuerzo en trabajo social importante. De hecho, yo tengo entendido, no estoy muy metido en el tema en Colombia, que trabajadoras sociales están pendientes de qué quiere el paciente, qué necesita. Eso es lo que ayuda a lo que se conoce como adherencia, o sea, que el paciente siga el tratamiento, de cuáles son sus requerimientos y cuáles son sus necesidades para que siga y pueda terminar el tratamiento, que es importantísimo. Es largo, es costoso, es difícil, ¿sí? Sí. Como mínimo son 6 meses un tratamiento agresivo, porque es bastante agresivo, porque no solamente afecta el microorganismo, sino tus células de tu organismo, y ahí es donde también viene una razón para que muchas personas lo dejen, porque realmente sufren. Y eso tiene que ser un trabajo mancomunado de muchas personas para lograr que el tratamiento sea exitoso. Doctor Yesid, pues así las cosas y sin ser tan dramáticos. Esta situación de pandemia, ¿podríamos temer en un remesón de tuberculosis? ¿Tendría algo? Bueno, no. El COVID no te va a bajar las defensas como si lo podría hacer el VIH, ¿sí? O sea, que no va a haber, digamos, unas recaídas en tuberculosis por COVID, pero lo que sí el COVID está teniendo es un efecto social, un efecto económico, que ese sí que puede llevar a que la gente sufra por tuberculosis, porque la tuberculosis llega donde hay necesidades. Y una sociedad como la nuestra, donde la gente cae a la pobreza cada día, ahí llegan las enfermedades desatendidas. Pues esto nos deja mucho para reflexionar, doctor Yesid. Desde luego. Bueno, y cuéntenos cuáles son las funciones del presidente de la Asociación Latinoamericana de la Tuberculosis. Bueno, somos una sociedad académica, está conformada por países de buen número de países latinoamericanos, desde México hasta Argentina. Nosotros básicamente lo que hacemos es difundir conocimiento científico alrededor de la tuberculosis que se desarrolla en Latinoamérica. Y ese conocimiento científico no se ha hecho solo. Realmente nosotros hemos ido de la mano de grandes investigadores del primer mundo, de Estados Unidos y de Europa. Es mucho el conocimiento que nosotros estamos generando ahora desde nuestros países, a pesar de los problemas que son comunes a la región latinoamericana para hacer investigación científica por la falta de recursos. Pero para nosotros, con mucho orgullo, tenemos unos resultados que queremos y estamos en el trabajo de difundirlos entre nosotros mismos, y lo más importante, nos estamos uniendo para hacer, la unión hace la fuerza, para poder sacar resultados nosotros de manera independiente y no tener que adaptar los resultados que hacemos. Eso le quería preguntar, ¿se están articulando con instituciones educativas, por ejemplo, del Pacífico, que el Pacífico colombiano? Tú estás haciendo una pregunta muy, muy importante. Sí, estamos articulándonos entre nosotros para poder llevar a las nuevas generaciones, porque nosotros pues, estamos haciendo el trabajo ahora, pero lo importante es que estos chicos que vienen ahora pierdan el miedo y estén completamente convencidos, como fuimos algunos pioneros, de que eso se puede hacer y que desde Latinoamérica se hace investigación de calidad, ¿sí? También, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de enfermedades desatendidas, o al menos mi intención o mi idea como presidente es unirnos con las sociedades pares de África y de Asia. Es increíble el conocimiento que tenemos y ellos nos miran con muy buenos ojos. Entonces, estamos contactándonos para hacer que los eventos académicos sean integrales de los tres del subcontinente suramericano, ¿sí? Y que sea también África y Asia, que podamos unirnos todos y hacer unos encuentros académicos productivos para todos. Y la unión hace la fuerza. Sobre todo en Asia hay investigación de altísimo nivel. Entonces para nosotros es un aprendizaje y si nos miran con buenos ojos, pues todos somos hermanos en esto. Doctor Yesid, y bueno, ¿y este periodo de presidencia cuánto dura? ¿4 años? No, solo 2 años.
Yo heredé la presidencia de uno de los inmunólogos más prestigiosos de México, que es el doctor Rogelio Hernández Pando, y dentro de 2 años no se sabe, si no, todavía no se sabe, supuestamente hay cambio, pero eso depende de lo que uno haga. Ya, bueno, doctor Jesse, pues felicitaciones, muchísimas gracias a ustedes, nuestros suscriptores. Aprovechen esta entrevista, multiplíquenla y no olviden hacerle clic a la campanita. Es una historia muy inspiradora con el doctor Carlos Jesse Soto. Entonces, aquí a la orden. ¿Qué tal la entrevista, Pi? No, excelente. Yo me quedé con ganas de saber mucho más, porque sabemos que en su historia de vida hubo muchos tropiezos y muchos retos, ¿no? Que quizás quienes estén pensando en, bueno, cómo estructuro mi proyecto de vida también pueden apalancarse. Entonces, los invitamos también a que visiten la página y que dejemos esos estereotipos a veces que hay ahí acerca de qué es la tuberculosis y también en dónde lo pueden ubicar. Sí, claro, desde luego. Yo tengo una página web del Grupo de Investigación en la Universidad Nacional. Pueden buscar bioquímica y biología molecular de las micobacterias y ahí encontrarán el enlace para la página web de la universidad. Es un grupo de investigación muy entusiasta, muy productivo y del cual me siento muy orgulloso. Hagamos el compromiso. Cuando termine la presidencia, nuevamente vas a estar invitado en Charlas con Marrón. ¿Te parece? Claro, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias.